da mucho gusto saludarlos otra vez. Vamos a tener nuestra clase número 8 el día de hoy y vamos a empezar a estudiar la infancia de Jesús en el Evangelio de San Lucas. Espero que recuerden algo de las clases anteriores. Ahora vamos a cambiar de evangelio. El Evangelio de San Lucas es un poquito más difícil de leer porque San Lucas no nos va a dar citas textuales del Antiguo Testamento, sino que va a dar como por supuesto o va a darnos títulos sobre quién es Jesús, pero de una manera implícita. Los que tengan Biblia de Jerusalén no van a encontrar en San Lucas esas cursivas que encontrábamos en el Evangelio de San Mateo. Empecemos entonces con la oración al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre, condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Pues entonces vamos a abrir nuestro Evangelio de San Lucas en el capítulo 1. Habíamos comentado hacia unas clases que el Evangelio de San Mateo cuenta determinado número de relatos sobre la infancia de Jesús y Lucas cuenta otros. Lo que tienen en común los dos, o el episodio que narran los dos, es la concepción virginal de Jesús. Mateo lo narrará haciendo al ángel del Señor hablarle a San José, y San Lucas lo hará haciendo que el arcángel Gabriel le hable a la Santísima Virgen. Pero no van a contarlo de la misma manera, pero es el único relato en el que ambos coinciden. Entonces, si abrimos el Evangelio según San Lucas, y vamos a tener un gráfico que nos ayude también con eso, vamos a ver que Lucas es un buen historiador, es un literato, ha dispuesto muy bien el material, como que pensó muy bien cómo lo quiso hacer. Y dispuso el Evangelio en dos trípticos. ¿Okay? Y en los dos trípticos habla del anuncio del nacimiento de Juan, anuncio del nacimiento de Jesús. Nacimiento de Juan, nacimiento de Jesús. Pero si lo acomodamos en los trípticos, veremos que en el centro queda Jesús. Y con eso San Lucas ya nos está diciendo mucho, nos está diciendo, a mí de lo que me interesa hablarte a ti es de Jesús. Hoy vamos a estudiar dos relatos del Evangelio de de San Lucas. Primero, el anuncio del ángel a la Santísima Virgen María, la visitación y, si tenemos tiempo, la visita de los pastores y el nacimiento de Jesús. En el capítulo 1 de Lucas, en el versículo 26, empezamos a leer nuestro relato. Me salté lo anterior porque es el anuncio de la concepción de Juan, cuando el ángel se le aparece a Zacarías en el templo y le anuncia que va a tener un hijo. Cuando se estudia el Evangelio de San Lucas, ya se dedica un tiempo a Juan Bautista, pero este curso nos queremos enfocar nada más en Jesús de Nazaret. Entonces, vamos a leer capítulo 1, versículo 26. Y háganse de cuenta que San Lucas, que pertenece al mundo griego, que está escribiendo a gentiles, gentil quiere decir no judío. Acuérdense que el judío dividía el mundo entre judíos y gentiles. O eres judío de raza, o entonces eres gentil. Lucas escribe a estos gentiles del imperio grecorromano, sobre todo de la región de Macedonia y de Acaya, y les quiere enseñar que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es la misericordia de Dios. Tiene un enfoque distinto al de San Mateo, entonces quizá por eso sus relatos también sean diferentes. Pero perteneciendo al mundo griego, Lucas, háganse de cuenta que este relato de la Anunciación es una obra de teatro griega, en la que vamos a tener como una descripción del escenario, una descripción de los personajes, y después Lucas nos va a entregar su mensaje con un género literario que es el diálogo entre la Santísima Virgen y el ángel.
Ahí está el mensaje. Entonces, no voy a poner atención en el nombre del ángel, cuántos años tenía, a qué hora se le apareció a la Virgen, sino cuál es el mensaje del ángel. Piensen ustedes que alguien te envía algo a tu casa. A ti lo que te importa es abrir la puerta y recibir ese mensaje. Y si yo entro a mi casa con esa carta que llegó y me dicen quién la trajo, mi respuesta va a ser, ay, no me fijé, era un mensajero, ¿no? Al mensajero no le pongamos tanto interés, no tratemos de entenderlo, sino pensemos que Dios hace sentir a Santa María una experiencia suya que no se puede narrar con palabras humanas, porque pertenece al otro mundo, que Lucas conoce a través de una tradición que solo pudo haber venido de la Virgen, y nos lo entrega a través de un diálogo de ella con el ángel. Entonces, los primeros 2 versículos es la puesta como en escena y la presentación de los personajes. Y dice así: al 6º mes envió Dios al ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, y hace también la mención de la casa de David. Eso ya nos está dando a nosotros una idea de que el niñito puede ser el Mesías. Nada más para comentar, Gabriel, la terminación EL quiere decir Dios. Por ejemplo, Immanuel quiere decir con nosotros está Dios. Él quiere decir Dios. Cuando nosotros vemos que a la Virgen la visita el ángel Gabriel, Gabriel quiere decir el poder de Dios o la fuerza de Dios. Entonces, la Virgen va a concebir por obra del Espíritu Santo. Y entonces el evangelista nos pone el nombre de Gabriel. Y dice, versículo 28, empieza un diálogo en 3 interlocuciones. Esto es muy clásico también del Evangelio de San Juan. Cuando quiere darnos su doctrina, no me dice, mire, le voy a enseñar esto con un texto narrativo como lo haría San Mateo, sino a través de un diálogo de Jesús con los personajes. Y Lucas hace lo mismo en este momento. Va a poner un diálogo artificial, hecho con arte, en labios del ángel y de María, para entregarnos un mensaje. ¿Y qué nos quiere enseñar San Lucas? ¿Quién es Jesús? Entonces, primera interlocución, versículos 28 y 29. Cuando entró, le dijo, alégrate, María, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se conturbó por estas palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo. Vamos a hacer una contemplación chiquita. El ángel le dice, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Y San Lucas dice, no dice que ella se disturbó o que le causó extrañeza que le hablara un ángel. Se conturbó, leámoslo, por estas palabras. Y se preguntaba por qué el ángel le habla a ella así. Y nosotros decimos, pues, ¿qué tienen de raro las palabras del ángel? Oye, que se alegre María por lo que Dios va a hacer en ella. No, ella sabe, ella es judía, ella conoce las escrituras y sabe que en los profetas tenían esta palabra, alégrate Jerusalén, porque tu Dios viene a habitar en medio de ti. Y entonces ella se pregunta, ¿por qué el ángel me habla a mí como Dios le hablaba a los profetas? Vamos a ver uno de estos textos. Vamos a buscar al profeta Sofonías. El profeta Sofonías, en el capítulo 3, versículos 14 y 15. Escuchen estas palabras. A Jerusalén a veces se le llamaba la hija de Sión, ¿ok? Es un sinónimo de Jerusalén. Pero dice, grita alborozada, ciudad de Sión, lanza clamores Israel, celebra lo alegre de todo corazón, ciudad de Jerusalén. Porque el Señor ha anulado tu sentencia, ha alejado a tu enemigo. El Señor, el Rey de Israel, está en medio de ti.
ya no temerás mal alguno. Aquel día se dirá a Jerusalén, no tengas miedo, Sión, no desfallezcan tus manos. El Señor tu Dios está en medio de ti, como un guerrero libertador. Siente gran alegría por ti, renueva su amor, danza por ti con gritos de júbilo. María dice, ¿por qué me hablan como los profetas? Y luego otro profeta que nos gustaría leer es Zacarías. Zacarías es el penúltimo libro del Antiguo Testamento. Y si buscan el capítulo 2, vamos al capítulo 2. En el versículo 14, volvemos a encontrar este grito. Grita de gozo y alborozo, Sión capital. Y oigan esta palabra, pues vengo a morar dentro de ti. Entonces, como que esas palabras del ángel a nosotros nada más nos hubieran hablado de, ay, qué felicidad sintió María. Pero ella conoce los textos proféticos y dice, ¿por qué el ángel me invita a mí a alegrarme como invitaba a Jerusalén cuando Dios venía a habitar en medio de su pueblo? Ella se conturbó por esas palabras. ¿Qué me quiere enseñar San Lucas en esta primera interlocución? Que María es la verdadera Jerusalén. Ella es la verdadera hija de Sión, en donde mora Dios. Grandioso título para la Santísima Virgen. La segunda interlocución empieza en el versículo 30. El ángel le dice, no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en tu seno y a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Y le va a dar una serie de títulos para su hijo que a María le van a enseñar lo que San Lucas nos quiere enseñar a nosotros. Tu hijo es el Mesías. Vas a ser la madre del Mesías. Pensemos que María, una muchachita desposada con un hombre de la casa de David, obviamente tendría la esperanza de, a lo mejor yo voy a ser la madre del Mesías. Cualquier jovencita casada con un hombre de la casa de David tenía esa posibilidad. Y ella escucha estas palabras. Él será grande. Lo llamarán Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin. Quizá a nosotros estas palabras no nos digan nada. Inmediatamente decimos, pues sí, Jesús es grande, Jesús es el Hijo del Altísimo. Pero todos estos títulos a María le suenan a, porque a mi hijo le vamos a poner todos estos nombres mesiánicos que se referían al Mesías. Vamos a ver nada más 2 o 3 textos del Antiguo Testamento en los que ella pudiera estar pensando. Primero el profeta Isaías, en el capítulo 9, en el versículo 5 y 6 dice así, porque una criatura nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. En su hombro traerá el señorío y llevará por nombre Maravilla de Consejero, Dios fuerte, siempre Padre, Príncipe de paz. Grande es su señorío y la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su territorio. Sobre el trono de David y su territorio. Él será grande. Y el ángel le dice a la Virgen, él será grande y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Ella escucha eso y dice, eso es un texto mesiánico de Isaías 9. Y luego dice, reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin. Y ese texto en el Antiguo Testamento está en el profeta Daniel. Si me hacen el favor, vamos a abrir el profeta Daniel en el capítulo 7, en el versículo 13. Dice así. Daniel 7:13, este es un texto importantísimo, un texto que habla de un Mesías medio humano, medio celeste, a quien la Biblia da el título de un como hijo de hombre. Yo seguía mirando y en la visión nocturna vi venir sobre las nubes del cielo un como hijo de hombre, que se dirigió hacia el anciano, que es Dios, y fue presentado ante él. Y Dios le dio poder, honor y reino. Y todos los pueblos, naciones y lenguas le servían. Su poder es eterno y nunca pasará, y su reino no será destruido.
La Virgen escucha todo eso y dice, yo soy la madre del Mesías, porque estos títulos me están diciendo que mi chiquito es el Mesías. Versículo 34. María, tercera interlocución, le dice, ¿cómo será esto posible si no conozco varón? Ya hablamos la clase anterior sobre conocer, no tengo relaciones de intimidad con ningún varón. Ella no pone en duda lo que Dios va a hacer, nada más le pregunta al ángel cómo lo vamos a hacer. Y el ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que va a nacer, y le vuelve a dar 2 títulos, será santo, porque concebido por el Espíritu Santo, heredará ese título, y le llamarán Hijo de Dios. San Lucas, en la tercera interlocución, quiere enseñarnos que Jesús es el Santo y que Jesús es el Hijo de Dios. Pero si Jesús es el Hijo de Dios, entonces María es Madre de Dios. Entonces, en el relato de la Anunciación que nos enseñó San Lucas, María es la Nueva Jerusalén, donde mora Dios. María es la Madre del Mesías y Jesús es el Mesías. Y tercero, Jesús es el Hijo de Dios y María es la Madre de Dios. Y le da una señal sin que ella la pida. Mira, también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez y ya está en el 6º mes, la que era considerada estéril, porque no hay nada imposible para Dios. Y entonces María dijo, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel la dejó y se fue. Es una chica de 15, 16 años. No entiende bien lo que sucede, pero es una enamorada de Dios y eso la lleva a decirle, yo soy tu esclava. A mucha gente a lo mejor es una palabra que no le gusta y luego le ponen sierva, pero es un acto totalmente libre de ella. Yo María, libremente te digo a ti, Señor, hágase en mí según tu palabra. Yo estoy a tus órdenes, yo me rindo ante ti. ¿Okay? Y el segundo relato que vamos a ver es la visitación, cuando la Virgen María va a visitar a Isabel. En aquellos días se puso en camino María y se dirigió con prontitud a la región montañosa, a un pueblo de Judá. Ese pueblecito se llama Ain Karim. Ojalá también tuvieran algún día la oportunidad de visitarlo, ¿no? María no fue a comprobar si la señal era cierta, sino María se pone con todo el gozo que tiene, porque ella ha concebido en el momento en el que el ángel le dijo al Hijo de Dios y ha sido llena del Espíritu de Dios, a compartir ese gozo con su pariente Isabel. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno. Isabel quedó llena del Espíritu Santo y exclamó a gritos, pero esto que va a hablar Isabel, dice San Lucas, es al impulso del Espíritu Santo. Solamente movido por el Espíritu Santo, alguien podría haber dicho, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno. ¿Cómo así viene a visitarme la madre de mi Señor? Mi Señor es Dios. Para un judío, Señor es Yahvé en el Antiguo Testamento. Ellos cuando vienen leyendo el Antiguo Testamento y leen la palabra Yahvé, sus ojos ven Yahvé, pero su boca pronuncia el Señor. Porque apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno. Feliz la que ha creído en que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. ¿Ven? Ella no fue a comprobar la señal, sino poniéndose en camino, la señal es realidad. María ha creído. El Espíritu Santo, cuando llena a una persona, la lleva a creer, a confesar que Jesús es el Señor, aunque sea un niñito que está apenas siendo concebido. Y entonces Lucas pone en labios de María lo que nosotros conocemos como el Magnificat. Si somos como a lo mejor un poco duros con el texto, pero pues también siendo muy objetivos, nadie estuvo ahí para grabar el Magnificat, y María se lo aprendió y se lo pasó a Isabel para que lo pusieran en la redacción del Evangelio, sino que San Lucas
toma un personaje del Antiguo Testamento que es Ana, la madre de Samuel, que cuando concibe milagrosamente a su hijito Samuel, también hace un canto a Dios con el mismo estilo, el Señor ha hecho en mí maravillas. Y entonces Lucas pone este cántico de alabanza en labios de María, esto tan importante, la oración de alabanza. Ahora que el Padre Juan vuelve a hacer su peregrinación, nos va a hablar de la oración y nos va a enseñar que la oración más importante es la de alabanza, porque centra toda nuestra atención en Dios y nos quita cualquier egoísmo. Y entonces San Lucas pone este cántico en labios de María y dice: alaba mi alma la grandeza del Señor. Los que tengan Biblia de Jerusalén van a ir viendo cómo cada uno de los renglones corresponde con una cita bíblica de textos que ha tomado San Lucas para ir hilvanándolos y componiendo este cántico en el que narra la grandeza de Dios y lo que ha hecho en la humildad de su esclava. Alaba mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la pequeñez de su esclava. Desde ahora, todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mi favor cosas grandes el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los de corazón altanero, derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes y despidió a los ricos con las manos vacías. Acogió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como había anunciado a nuestros padres, en favor de Abraham y de su linaje por los siglos. Lucas pone en labios de María que en ese niñito que va a nacer se manifiesta la grandeza de Dios. En ese niñito que va a nacer se cumplen las promesas hechas incluso a Abraham. Fíjense cómo termina. Como había anunciado a nuestros padres en favor de Abraham y de su linaje por los siglos. ¿Cómo? ¿Qué promesa había de Abraham y su linaje? Nosotros sabemos de la tierra y sabemos de una descendencia numerosa, pero un linaje bendecido, necesitamos ir al Génesis. Y en Génesis 12, cuando Dios le hace las promesas a Abraham, estamos como acostumbrados a leer dos promesas, pero a ver si encontramos la tercera. Génesis capítulo 12, versículo 3. Voy a leer desde el versículo 1. Dice así: Yahvé le dijo a Abraham: vete de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. De ti haré una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y sé tú una bendición. Y vean el versículo 3. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. Por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra. Entonces Lucas, cuando hace el cántico de María, termina en el versículo 54 y dice: acogió a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como había anunciado a nuestros padres, en favor de Abraham y de su linaje por los siglos. Jesús será el Mesías no solamente de Israel, sino de todas las naciones, porque Dios así se lo prometió desde Abraham. En ti serán bendecidas todas las naciones de la tierra. En Abraham, no, en su linaje. Y Jesús es del linaje de Abraham. Entonces es un canto de alabanza a Dios por las grandezas que Dios hace con su pueblo, por las grandezas de Dios que cumple siempre con sus palabras. Eso es algo tan bonito de la Escritura, como todos los personajes del pueblo de Israel, muchas cosas las pueden hacer porque confían en que Dios siempre cumple sus promesas. Y aquí lo tenemos en Lucas. Les quisiera leer un texto muy bonito sobre eso, que está en el libro de Josué, en el capítulo 23. Y ojalá que nosotros aprendamos de verdad a creer como María, a creer como Josué, en que Dios cumple las palabras que dice. Muchas veces
decimos que creemos en Dios, pero hay que creerle a Dios lo que Él nos dice. Josué, en el capítulo 23, en el versículo 14, están por entrar en la tierra prometida, él ya es grande, y se despide y dice: ya veis que yo me voy por el camino que debe seguir todo el mundo. Reconoced con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que de todas las promesas que el Señor vuestro Dios había hecho en vuestro favor, no ha fallado ni una sola. Todas se os han cumplido. Ni una sola ha fallado. ¿Cuándo lo está diciendo? Cuando están entrando en la tierra prometida. Dios le había prometido a Abraham una tierra. Ponemos a Abraham en el año 1850 a.C. Josué está entrando en la tierra prometida en el año 1200 a.C. O sea, esta promesa de la tierra ha tardado 650 años en cumplirse. ¿Y de qué se acuerda Josué? El Señor cumple todas sus promesas. Que ese sea nuestro aprendizaje del día de hoy. El Señor cumple todas sus promesas. Que sepamos reconocer lo que San Lucas quiso enseñarnos hoy sobre quién es Jesús. Él es concebido por la obra poderosa de Dios a través de la acción del Espíritu Santo. Él es el Hijo del Altísimo. Él es el Mesías que reina eternamente en un reino que no tendrá fin. Él es el Santo, Él es el Hijo de Dios. María es la Nueva Jerusalén, María es la Madre de Dios, María es la Madre del Mesías. Si le preguntáramos a ella, María, ¿cuál es tu título de gloria? Ella nos diría, ser Madre de Dios. No hay un título más grande con el que Dios haya podido honrar a la Santísima Virgen. Y hay que aprender que hay que alabar a Dios por lo que hace en nosotros, porque Dios siempre cumple con todas sus palabras. La próxima clase vamos a ver el relato del capítulo 2, que va a ser el nacimiento de Jesús, la circuncisión de Jesús, la presentación de Jesús en el templo, y luego aquel famoso episodio de Jesús que se pierde en el templo, que mejor vamos a llamar Jesús en la casa de su Padre. Les agradezco mucho como siempre y alabado sea Jesucristo.